Hola, 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 ¿cómo están mis queridos amigos de YouTube? Bueno, en este vídeo vamos a hablar de la composición de las vacunas. El último vídeo que hice, lo cierto que me quedé un poco intranquilo porque creo que el efecto que logré fue el contrario al que pretendía, y era transmitir el hecho de que las vacunas son totalmente seguras, muy eficaces y nos están sacando de la pandemia y han salvado a millones de personas en el mundo. Y bueno, hablé un poco de esos precipitados que se forman el, cuando se elimina el solvente a la suspensión vacunal, y aparecen, probablemente van a aparecer unos precipitados de las sales que contiene la vacuna y también algunas sustancias como puede ser azúcar o incluso colesterol. Y eso pues da lugar a lo que algunos llaman objetos o simplemente agregados de sales, precipitados de sales y otras sustancias que contienen las vacunas. Eso es normal siempre que se desestabiliza la suspensión vacunal, pues mediante su deshidratación, por ejemplo. Cosa que lógicamente no debemos hacer, o si lo hacemos, tenemos que ser conscientes de que van a aparecer esos precipitados y no darle mayor importancia. Eso es normal. Bien, pero yo quería comentar en este vídeo, hablar un poco de la composición de las vacunas y tratar de mostrar que los componentes que tienen las diferentes vacunas son totalmente naturales, son sustancias que estamos en contacto con ellas a diario y otras aparecen en fármacos desde hace ya muchísimos años, están totalmente testadas y demostrada su total inocuidad para el organismo. Bien, en las vacunas, pues en algunas tenemos, por ejemplo, tenemos aceites o grasas. La vacuna Pfizer y la de Moderna utilizan pequeñas partículas lipídicas, nanopartículas lipídicas, cuya envoltura y en su interior, pues existen grasas. Pero bueno, el aceite de oliva es una grasa y lo tenemos en todos los alimentos y otras muchas grasas que tomamos a diario. También tenemos sales. Las vacunas presentan sales. El cloruro sódico es la sal común. Eh, También hay cloruro potásico, cloruro de magnesio, depende del tipo de vacuna, se precisan sales. ¿Por qué se requieren las sales? Bueno, la vacuna tiene que ser isotónica con respecto al plasma sanguíneo. Isotónica quiere decir que tenga el mismo contenido en sales, por tanto es lógico que pueden tener la misión de estabilidad, pero también de lograr que sea isotónica con el plasma sanguíneo para que no se produzcan fenómenos de ósmosis, es decir, que las células no se deshidraten o se hinchen hasta reventar. Después también tenemos ácidos desde el ácido cítrico y sus sales hasta el ácido acético, que es vinagre, pues también algunas vacunas tienen estos componentes. ¿Por qué precisan estos componentes? Bueno, precisan ácidos y sales para regular el pH. El pH es importante que esté en la zona de 7 y pico, pH fisiológico más o menos. No conviene un pH muy ácido, muy básico, porque puede hacernos daño. Entonces, por eso constan de reguladoras de pH que mantienen el pH en unos límites determinados y por eso hacen falta bueno, estas reguladoras que suelen estar formadas pues por ácidos y sus sales o bases y sus sales. Y después también algunas vacunas tienen azúcar, especialmente las de ARN, que la misión que tiene es estabilizar la suspensión, evitar que las nanopartículas lipídicas se agreguen entre ellas y por tanto se precisa de azúcar, sacarosa, el azúcar de mesa. Bien, vamos a ver la composición que tiene la vacuna Pfizer. Solamente la de Moderna no la he tenido en cuenta porque es idéntica a esta, no, la diferencia es mínima. Entonces, bueno, las dos son prácticamente iguales. Aquí tenemos una famosa nanopartícula lipídica, una LPN, nanopartícula lipídica. Es la que contiene el principio activo de las vacunas Pfizer y Moderna, que es esta hélice verde, que es el ARN. Es un ARN que se conoce como ARN mensajero. Este ARN se va a leer en los ribosomas y en ellos se va a traducir en una proteína, se va a convertir en una proteína, en concreto la proteína de pico, la proteína spike del coronavirus. Bien, esta nanopartícula lipídica pues es una pequeña bola de grasa. Una pequeña bola de grasa está formada por lípidos con estas cadenas blancas que vemos aquí son apolares y se disponen hacia el interior de la nanopartícula, y la bola rosa pues es una cabeza polar y se dispone hacia el exterior, hacia donde está el agua. Y en el interior pues rodeada de
de fosfolípidos, tenemos el ARN estabilizado. Lo amarillo es colesterol. Y bueno, por tanto, la vacuna Pfizer se compone pues de su principio activo, que es el ARN mensajero. Se compone de ARN mensajero. Es ARN como el de, igual que el del virus, un ARN monocatenario positivo. Está protegido con una caperuza en el extremo 5' para que no lo degrade el organismo. Y bueno, su misión es obtener, es producir la proteína de pico del virus, la proteína Spike. Debemos tener en cuenta que el hecho de que esté protegido por una caperuza no implica que con el paso de los días no vaya a ser degradado. Es degradado como cualquier ARN. Todos los ARNs, los propios que genera nuestro organismo, tienen esa caperuza, No, en eso no hay ningún tipo de problema. El ARN no va a permanecer indefinidamente en las células. El ARN es una molécula que es degradada por las ARNasas de forma periódica. Bien, y me interesa mucho un detalle. La vacuna la cantidad de líquido es mínima, es decir, la vacuna supone una mínima cantidad de producto. Por ejemplo, aquí tenemos que un vial contiene 0,45 mililitros y da para 6 dosis. Las dosis son de 0,3 mililitros, pero lógicamente después de la dilución, es decir, la mayoría lo que va a ser es agua para inyectable. Y también me interesa muchísimo aquí un dato. El principio activo, que es el ARN mensajero, cada dosis tiene 30 microgramos. ¿Qué son 30 microgramos? Microgramo es la millonésima parte del gramo. Es decir, un gramo tiene 1.000.000 de microgramos. Por tanto, la cantidad de sustancia de ARN que nos inyectan es de 30 microgramos. Es decir, aunque fuera una sustancia venenosa, no nos haría nada, absolutamente nada, porque es una cantidad muy pequeña. Tendríamos que hablar de los venenos más potentes que existen en la naturaleza para tener problemas con esta dosis tan sumamente pequeña. Y lo mismo va a ocurrir con los excipientes. Los excipientes que posee la vacuna están en la inyección tiene una cantidad tan pequeña de ellos que no hay problema. Es decir, alguien puede estar pensando, bueno, me inyectan sacarosa, me inyectan azúcar, eso no puede ser bueno, me inyectan sal, eso no puede ser bueno, pero está en una cantidad tan mínima que no nos afecta en absoluto. Incluso he leído en comentarios de personas que preguntan, bueno, pero si lleva colesterol y yo tengo el colesterol alto, la vacuna me puede afectar. Pero es que la cantidad de colesterol que nos inyectan en una vacuna es pequeñísima. Es decir, me imagino que en un día, con una dieta incluso baja en colesterol, pues tomaremos 1.000 veces o más colesterol que el que nos van a inyectar en la vacuna. Eso no tiene importancia de ningún tipo. Igual que la sal. Me dice, bueno, yo tengo la presión alta y si esa vacuna tiene sal, ¿eso me afectará? Pues en absoluto, porque la cantidad de sal que nos inyectan es totalmente, es mínima. No afecta absolutamente para nada. Bueno, y aquí, aparte del principio activo, aquí tenemos los excipientes que tienen por misión regular el pH de la vacuna, como puede ser la reguladora de pH fosfato, la reguladora de fosfato, la ósmosis, es decir, disoluciones isotónicas para evitar la ósmosis, que pueden proporcionar estas sales, cloruro potásico, cloruro sódico, el azúcar para estabilizar la vacuna, agua para inyectables. Es decir, bueno, y después los ácidos grasos, los ácidos grasos que van a formar la nanopartícula. Por tanto, aquí no hay nada que nos pueda hacer ningún tipo de daño. La dosis es tan sumamente pequeña que es imposible que una vacuna genere ningún tipo de problema. Los efectos adversos de más o menos gravedad que se pueden dar en unas proporciones mínimas de unos pocos casos por millón, no se deben a la vacuna, se deben a la persona. Se deben a la persona. Esto es como, por ejemplo, cuando nos pica una abeja o una avispa. A la mayoría de nosotros, pues no pasa nada. Simplemente, pues bueno, nos duele un poco, unas horas y ya se acabó. No hay ningún problema. ¿Qué importancia tiene que nos pique una avispa o una abeja? La dosis de veneno que nos inyecta es mínima. Hombre, tendríamos problemas si nos picaran 100 o 200 abejas, pues igual eso ya sería otro tema. Pero una nos da igual. Pues una vacuna es exactamente lo mismo. No nos hace absolutamente nada. El problema es que algunas personas pueden ser alérgicas a la picadura, al veneno de las abejas, y entonces ocurre una reacción anafiláctica en la que el organismo se inflama, hay problemas respiratorios, problemas cardiovasculares y
nos lleva a la muerte, esa reacción alérgica, esa reacción anafiláctica. Eso puede ocurrir con esta nanopartícula lipídica y ocurre en una proporción de unas 5, 4 o 5 casos por millón de vacunados, mínimamente, pero hay que tener cuidado con ese detalle. Por eso siempre después de vacunarnos nos dicen que nos quedemos esperando 10 minutos para estar seguros de que no vamos a sufrir esa reacción anafiláctica. Bien, vamos a ver algunas cuestiones más de la vacuna Pfizer. Por ejemplo, en concreto, una reacción adversa, aparte de la anafilaxia, que tiene una cierta importancia, es la miocarditis o pericarditis, que son bueno, pues inflamaciones del músculo cardíaco. Y vamos a ver en qué proporción ocurren este pequeño problema. No es un problema muy serio, pero tenemos que en 10.000 vacunados, por cada 10.000 vacunados entre 12 y 29 años, hay 0,26 casos de miocarditis. Bueno, para entenderlo un poco mejor, si ponemos 100.000 multiplicando por 10, 100.000, pues tendríamos 2,6 casos en 100.000 vacunados. Y en un millón, por cada millón tenemos 26. Es una proporción algo alta. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Este dato que aparece aquí no quiere decir que de cada millón de vacunados tengamos 26 personas que sufren miocarditis por culpa de la vacuna. O sea, hay 26 casos de personas que sufren miocarditis, bueno, los 7 días posteriores a vacunarse, pero algunos de ellos, posiblemente la mayoría, no sean debido a la vacuna, porque la miocarditis ocurre sin que nos vacunemos. Por tanto, aquí lo que indica es que de cada millón de vacunados hay 26 que sufren miocarditis, pero si no se hubieran vacunado, a lo mejor 20 de ellos la sufrían. De todas maneras, en la ficha técnica aparece este hecho para que los médicos lo tengan en cuenta. Es decir, si una persona bueno, pues tiene algún tipo de problema después de vacunarse relacionado con dolor en el pecho o lo que sea, pues que rápidamente se tenga en cuenta este detalle de que puede asociarse, puede haber una cierta causalidad entre la vacunación y la miocarditis, pero ya digo, es posiblemente de unos pocos casos por millón de vacunados y personas que son propensas a tener esto, probablemente una infección viral como la gripe o un catarro de adenovirus o lo que sea, podría también desencadenar este problema de la miocarditis en esas personas que son propensas a ello y son casos mínimos. Bueno, y después tenemos actualmente ya se está vacunando a los niños menores de 12 años, entre 5 y 11 años. La dosis se rebaja a 10 microgramos. En el caso de los pequeñines, 10 microgramos. Totalmente segura y según las agencias del medicamento recomendable vacunar a los niños pequeños. Y después dosis de refuerzo a personas inmunocomprometidas con más de 12 años. Es una buena idea, y también a mayores de 65 años una dosis de refuerzo ante el avance de Omicron, pues parece también una buena idea. Posiblemente las personas de mediana edad no precisen dosis de refuerzo, aunque en algunos países, en España por ejemplo, se están dando dosis de refuerzo a mayores de 40 años, pero bueno, no sé, entre 40 y 60 años pienso que quizás sea excesivo. De todas formas, la vacuna es tan bueno, es tan sumamente segura que no tiene mucha importancia, aunque no sea necesaria, vale más curarse en salud que no meter la pata. Bien, vamos a pasar de vacuna, a cambiar de vacuna. Me enrollo demasiado, ya llevamos 13 minutos y quería que el vídeo fuera solo de 10 porque algunos me comentáis que soy un pesado. Bueno, pues vamos a pasar a la vacuna de AstraZeneca. Aquí tengo, no, perdón, la vacuna Janssen. Vamos a ver la vacuna de Janssen, la de Johnson Johnson. Y bueno, en este caso la vacuna, en vez de utilizar la nanopartícula lipídica, en vez de utilizar esta envoltura que tenemos aquí, esta envoltura, pues utiliza un virus que proporciona la naturaleza, un virus que tenemos en la naturaleza. Utiliza un virus, un adenovirus, el AD26, el adenovirus de tipo 26. El adenovirus 26 es un virus que nos da resfriados y lo que hacen es modificarlo genéticamente, es decir, le quitan parte de su material genético para que no se pueda replicar, para que al inyectárnoslo no pueda darnos catarro, y se introduce un fragmento de ADN que codifica la proteína espiga del coronavirus, la proteína Spike, para que cuando este adenovirus penetre en nuestras células, ese ADN se va a transcribir a ARN,
y después ese ARN, igual que el ARN de las vacunas de Pfizer y Moderna, pues en los ribosomas va a generar la proteína espiga del coronavirus y eso va a dar lugar a la respuesta del sistema inmunitario que nos va a proteger para una posterior infección que tengamos. Bueno, ¿qué tiene la vacuna? Pues en este caso consta de 5 dosis de 0,5 mililitros y bueno, el principio activo es el adenovirus de tipo 26 que codifica la glucoproteína espícula del SARS-CoV-2 y bueno, tiene unas 800 millones de unidades infecciosas y bueno, ha sido producida en una línea celular. Las líneas celulares son células inmortales que se multiplican en un bioreactor y lo que se hace es hacer crecer el virus en ellas. Al virus, como digo, se le quita un fragmento de ADN que lo requiere para poder replicarse. Entonces, en ese cultivo lo que se añade es la proteína que codifica ese fragmento para que el virus se pueda replicar en esas células. Pero después, cuando ese virus se introduce en el cuerpo humano, como ya no está esa proteína, pues no puede multiplicarse y no nos causa enfermedad. Tan solo va a hacer que nuestras células fabriquen la proteína espícula del SARS-CoV-2 y eso nos va a inmunizar. Bien, bueno, y después nada, los excipientes que tiene. Tiene una serie de nuevo, tiene sal común, tiene como reguladora usa el citrato, es decir, el ácido cítrico, usa ácido cítrico, el ácido del limón y su sal es la reguladora. Y después, bueno, entre componentes con los que también hay mucha paranoia, está el polisorbato 80. Bueno, el polisorbato 80 aparece en muchos alimentos. Es una especie de disuelve grasas. Existen muchos alimentos que lo tienen y se usa en vacunas desde hace años, incluso vacunas pediátricas, vacunas de los niños. No hay ningún problema con él. Eh, Después tenemos la vacuna de AstraZeneca. Tenemos la vacuna de AstraZeneca que decide utilizar un adenovirus diferente. En este caso utiliza un adenovirus de chimpancé. Es un adenovirus que causa resfriado en los chimpancés. ¿Por qué AstraZeneca, por qué los ingleses decidieron utilizar un adenovirus de chimpancé? Bueno, es que los adenovirus que infectan al hombre, como por ejemplo el adenovirus 26, no es muy frecuente, pero sí que puede infectarnos. Cuando nos infecta, adquirimos inmunidad contra él. Por tanto, si tenemos una inmunidad persistente contra este adenovirus, cuando nos vacunamos, el sistema inmune va a atacarlo y no le va a dejar entrar en la célula. Y por tanto vamos a tener una eficacia baja. La vacuna va a tener poca eficacia. Si utilizamos un adenovirus que no infecte a los humanos, no tenemos esa inmunidad persistente y por tanto va a entrar en la célula sin problema ninguno, generando la proteína espiga del coronavirus y dando lugar a la respuesta inmune que nos interesa, ¿no? Bueno, pues es adenovirus de chimpancé, el principio activo, que está modificado genéticamente para codificar la proteína espiga del coronavirus, tiene 250 millones de unidades infecciosas cada dosis de vacuna y está producido por una línea celular que procede de un riñón humano y es la línea HEC 293. Bueno, y se produce exactamente igual. Se le quita al adenovirus una proteína, bueno, se le quita un fragmento de su material genético que codifica una proteína que precisa para replicarse, por tanto no se puede replicar en nuestro organismo y no nos puede dar lugar a enfermedad, y para que crezca en la línea celular lo que se le hace es aportarle esa proteína que se le ha quitado, esa proteína que no puede fabricar él, se le aporta para que pueda crecer en la línea celular. Y después, bueno, lo mismo, los mismos excipientes, el polisorbato de nuevo, que es el conservante 433, que podemos mirar por ahí, muchos alimentos lo tiene azúcar también, tiene sal común, tiene etanol, el etanol no nos hace nada, ¿no? Los fines de semana estamos acostumbrados a él, y tiene un aminoácido, L-histidina, la L-histidina y su sal, el clorhidrato de L-histidina, que puede actuar como un regulador de pH, bueno, no hay nada problemático en la composición. Tenemos además aquí la vacuna esta es esto lo he copiado, no he puesto qué vacuna es, pero
es la de Sputnik. Esta es la vacuna Sputnik, que tiene una reguladora de pH, en este caso usa la misma reguladora que la vacuna de Moderna. En vez de usar una fosfato como Pfizer, que por cierto últimamente desde hace unos meses me parece la cambió por esta también, usa la trometamina. Esta sustancia y su sal forman una reguladora de pH. Utiliza cloruro sódico, sacarosa, cloruro de magnesio. Esta también usa cloruro de magnesio. La de AstraZeneca también utiliza el cloruro de magnesio. Que si desestabilizamos la suspensión vacunal deshidratándola, el cloruro de magnesio forma unos cristales muy llamativos que en el vídeo anterior los mostraba. El polisorbato 80 de nuevo, en la vacuna Sputnik del Instituto Gamaleya, etanol, agua, bueno, y como principio activo, que no lo he copiado, pues usa el adenovirus 26, como Janssen, usa el adenovirus 26, la Sputnik. Lo estoy diciendo bien, sí, sí, el de 26 también. En la primera dosis y en la segunda dosis usa el adenovirus 5, un AD5. El adenovirus 5 es menos recomendable que el 26 porque muchas personas se infectan con él, sobre todo en zonas tropicales, y por tanto hay muchísima inmunidad contra él. Y eso puede bajar la eficacia de la segunda dosis de Sputnik. Pero la primera es muy buena y es una gran vacuna, la del Instituto Gamaleya. En Europa no se aprueba, la EMA nos anima a probarla, pero bueno, hay vacunas suficientes y bueno, las exigencias para probar una vacuna son tremendas, de manera que probablemente la vacuna Sputnik no cumpla los requisitos que se exigen aquí en Europa o en Estados Unidos para probar una vacuna. Son exigencias impresionantes. Está todo controladísimo, los componentes que llevan la vacuna, la producción de la misma, es muy complejo sacar un fármaco hoy al mercado y más de este tipo. Y después tenemos las vacunas chinas. Las vacunas chinas, bueno, China tiene tres vacunas principalmente, que son la de Sinovac y Sinopharm. Sinovac y Sinopharm son vacunas de virus inactivado. Virus inactivado. ¿Qué significa eso? Son vacunas diferentes. Estas no tienen una modificación genética. Simplemente el virus se trata con un producto químico que es la propiolactona. La propiolactona es una sustancia muy reactiva que es atacada por ejemplo, por los grupos amino de las proteínas. Se pega al virus y lo deteriora y hace que no pueda replicarse. Es decir, lo mata entre comillas. Impide la replicación del virus. El problema, a eso se le llama inactivar el virus. El problema que tiene esta inactivación es que si se inactiva poco, podría algunos viriones aún ser contagiosos y desencadenar la enfermedad. Y si se desactiva demasiado, es decir, si se añade mucha propiolactona, el problema puede ser que se deteriore demasiado el virus y el sistema inmunitario no lo reconoce. Por tanto, es un poco problemático lo de la inactivación de los virus. Además, por otro lado, un virus inactivado no tiene capacidad para penetrar en la célula. Y si no penetra en la célula, no pueden mostrarse fragmentos del mismo en la superficie de la célula, que es lo que conduce a la inmunidad mediada por células T citotóxicas. Es decir, que la inmunidad celular es baja en este tipo de vacunas, en las vacunas inactivadas, que son Sinopharm y Sinovac. Me parecen unas vacunas quizá un poco peores que las que he descrito hasta ahora, por esas razones que comento. Vacunas inactivadas con la propiolactona. La propiolactona como digo, es atacada por los grupos amino, por ejemplo, de las proteínas, por ejemplo, sobre esta posición. Pueden ser atacadas sobre esta. Bueno, hay dos posiciones posibles de ataque ahí, con pérdida de este oxígeno, o aquí al carbonilo. Es un ciclo muy tensionado y es muy fácil de atacar. Y por tanto, al atacarle el amino queda pegado a las diferentes posiciones del virus inactivándolo, la propiolactona. Bueno, y eso es todo lo que voy a comentar, que me he ido ya me he enrollado mucho, 24 minutos, demasiado. Lo único que quiero, bueno, como comenté al principio, las vacunas totalmente seguras, muy efectivas. Este es el mecanismo por el que funciona una vacuna, por el que crea la inmunidad. Nos ponemos la vacuna en el deltoides, la vacuna penetra en las células del deltoides. Aquí tenemos la nanopartícula lipídica entrando en la célula. La nanopartícula se abre una vez que está en la célula, al pH celular del citoplasma, se
se abre, deja el ARN libre, el ARN se une al complejo ribosomal, o bueno, el complejo ribosomal se ancla al ARN y empieza a traducir la información que hay en el ARN pasándola a una proteína, genera una proteína. Estas proteínas, algunas de ellas se rompen en el citoplasma celular, se fragmentan en pequeños trozos que se muestran en la superficie en lo que se conoce como el complejo mayor de histocompatibilidad, y ahí es donde llegan los linfocitos T citotóxicos con su receptor, y cuando ese receptor reconoce al antígeno que está mostrado en la superficie de la célula, esos linfocitos se activan, se produce la clonación, la multiplicación de los mismos, la expansión clonal de los mismos, creándose muchísimas copias de ese linfocito cuyo receptor reconoce el antígeno. ¿Y qué hacen estos linfocitos? Pues cuando localicen una célula que muestre este tipo de antígenos, la destruyen, le inyectan enzimas que destruyen la célula, perforinas y granzimas. Y por otro lado, cuando un linfocito B reconoce el antígeno, pues se activa también, produce los anticuerpos y se produce su expansión clonal, generando muchísimas células de ese tipo para producir todas ellas anticuerpos. Y de estas células, hay una parte de ellas, de estas células, que se generan tanto B como T, de estas células B y T, pues algunas se quedan en el organismo. Se llaman células de memoria, células B y T de memoria, de manera que bueno, tienen unos mecanismos por los que son casi inmortales. Bueno, no tanto, pero cada 15 años se reduce su concentración o su cantidad a la mitad. Es decir, tienen una vida media de 15 años estas células. Los anticuerpos, por ejemplo, tienen una vida media en torno a 90 días o menos, 70, 90 días. Cada 90 días se reduce a la mitad la concentración de anticuerpos que hay. Pero estas células de memoria se reducen a la mitad cada 15 años, De manera que, en cuanto entremos en contacto con este antígeno, estas células de memoria se activan y se multiplican, y las B empiezan a producir anticuerpos contra ese antígeno, contra ese virus que nos ha infectado, y las T empiezan a rastrear nuestro organismo en busca de células infectadas. Esa es la respuesta de nuestro sistema inmunitario, la respuesta inmune que se produce gracias a la vacunación. Para tener esa respuesta, para tener entrenado a nuestro sistema inmunitario, tenemos o que vacunarnos o infectarnos con el patógeno. Infectarnos con el patógeno es problemático, vacunarnos no tiene ningún tipo de riesgo, totalmente segura, y es la forma de entrenar nuestro sistema para que cuando entre en contacto con el patógeno tengamos las células de memoria B y T. Esas células de memoria comienzan a realizar la respuesta inmune, a plantear la respuesta inmune en cuanto entremos en contacto con el patógeno. Una vez que tenemos células B y T, entre 1 y 3 días la respuesta se monta. Si no tenemos células B y T, tardamos en montar la respuesta 5 o 7 días, y eso puede provocarnos daños serios en nuestro organismo. Bueno, eso es todo. Si has llegado hasta aquí, gracias por tu paciencia, y bueno, que hoy es sábado, que tengas una feliz tarde, noche de sábado.